Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, una bomba de información que no podemos dejar pasar. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en los detalles, recuerden que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque cada día traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. La tensión en el ambiente, señores y señoras, se podía cortar con un cuchillo. Y es que Gulden Yaman, una figura que siempre sabe cómo dar de qué hablar, ha soltado una bomba de información que ha puesto a todos a especular y a analizar cada palabra. Para quienes no la conozcan, Gulden Yaman es una conocida periodista y panelista de espectáculos en Turquía, con una trayectoria impecable y una lengua afilada que rara vez se queda callada ante los temas candentes. Su análisis penetrante y su habilidad para desentrañar los entresijos del estrellato turco la han convertido en una voz respetada y, a veces, temida en la industria. Y en esta ocasión, su atención se ha centrado en una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, la historia de amor entre Can y Demet comenzó en el set de la exitosa serie Erkenci, donde su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. La trama, que giraba en torno a una joven que trabajaba en una agencia de publicidad y se enamoraba de su carismático jefe, resonó con audiencias de todas las edades. Pero lo que realmente catapultó la serie a la fama fue la palpable conexión entre sus protagonistas. Sus seguidores, siempre atentos a cada movimiento de la pareja, crearon el famoso hashtag #CanEm y los convirtieron en el dúo dinámico por excelencia, creando una comunidad global de fans que seguía cada paso de sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. La euforia era palpable en cada comentario, en cada imagen compartida, en cada rumor difundido. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan apasionadas como volátiles. Y aunque su relación en la vida real fue intensa y muy comentada, alimentando innumerables portadas de revistas y debates en redes sociales, terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la eterna pregunta de qué fue lo que realmente pasó, cuál fue la chispa que se apagó o qué incendio consumió su llama. Y aquí es donde entra Gulden Yaman y su reciente explosión. En una de sus apariciones públicas, o quizás en una entrevista que se ha vuelto viral y ha sido analizada cuadro por cuadro, Gulden hizo unas declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras, pero que apuntan a un lado poco conocido, o quizás a un entendimiento diferente, de la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. La periodista, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, esa audacia que la caracteriza y que le ha ganado tantos admiradores como detractores, insinuó que las cosas no fueron tan idílicas como muchos pensaban. Sus palabras sugieren que hubo ciertos aspectos de su relación que estuvieron ocultos al público, velados por la imagen pública cuidadosamente construida, o que fueron malinterpretados por la vorágine mediática y la proyección de los deseos de los seguidores. Lo fascinante de las declaraciones de Gulden no es solo el contenido, sino la forma en que lo expresó. No fue un ataque directo ni una crítica destructiva, sino más bien una especie de revelación, un matiz añadido a la historia que creíamos conocer. Ella, con su experiencia en el medio, con años de observación y de investigación, parece tener acceso a información privilegiada o a una perspectiva más profunda de lo que sucedía detrás de las cámaras y de los flashes de las cámaras. Su manera de hablar, a menudo con metáforas y con esa sutileza que invita a la reflexión, dejó entrever que la narrativa romántica que se construyó alrededor de Can y Demet era solo una faceta de una historia mucho más compleja. ¿Qué pudo haber dicho Gulden Yaman que generó tanto revuelo? Pues bien, las especulaciones apuntan a varias direcciones, tejiendo una red de hipótesis que abarca desde presiones profesionales hasta incompatibilidades personales. Una de las interpretaciones más fuertes es que Gulden insinuó que la relación de Can y Demet, aunque aparentemente fuerte y apasionada, pudo haber tenido sus propias presiones y desafíos internos. Estas presiones podrían estar relacionadas con la vorágine de la fama repentina, con las exigencias desmedidas de sus carreras artísticas en constante ascenso, o incluso con incompatibilidades de carácter y de proyecto de vida que, a pesar del amor mutuo, se hicieron insostenibles en el largo plazo. Gulden no lanzó acusaciones directas, no nombró culpables ni sugirió traiciones escándalo. Pero sí dejó entrever con esa habilidad que la distingue, que hubo una fuerza subyacente, un nudo en la trama, que impidió que la relación pudiera prosperar y consolidarse más allá de la etapa inicial de enamoramiento y éxito compartido.
Otra lectura posible de sus palabras es que Gulden podría estar sugiriendo que la imagen pública de la pareja, tan cuidadosamente construida y alimentada por los fans y por los equipos de relaciones públicas, no reflejaba completamente la realidad de su relación. A veces en el mundo de las celebridades se proyecta una imagen de perfección, de armonía inquebrantable, que puede ser extraordinariamente difícil de mantener en la esfera privada. ¿Podría Gulden haber revelado que había momentos de dificultad, de desacuerdos profundos, o incluso de incomodidad palpable que se mantuvieron celosamente alejados de los ojos curiosos del público y de las cámaras indiscretas? Su declaración podría ser un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los gestos románticos se esconden seres humanos con sus propias fragilidades y sus propios conflictos. Y no podemos olvidar la posibilidad de que Gulden haya hecho referencia a las personalidades inherentes de ambos actores. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su energía desbordante y un estilo de vida que a menudo se describe como un tanto bohemio y aventurero, con una fuerte presencia en el mercado internacional. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien es también una actriz talentosa, carismática y con una gran capacidad de conexión con el público, tiende a ser un poco más reservada, analítica y enfocada en el desarrollo meticuloso de su carrera y en su vida personal, buscando un equilibrio más estable. ¿Podría Gulden haber sugerido que estas diferencias de personalidad, que quizás al principio se complementaban a la perfección y creaban una dinámica fascinante, terminaron por generar fricciones, malentendidos o simplemente caminos divergentes que la relación no pudo reconciliar? Lo que sí es un hecho es que las declaraciones de Gulden Yaman han reavivado de forma explosiva el debate sobre la relación de Can y Demet, un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando un interés masivo. Los fans se han dividido, como suele suceder en estos casos, entre quienes defienden apasionadamente a sus ídolos, interpretando las palabras de Gulden como meras especulaciones o ataques sin fundamento, y quienes buscan con avidez entender mejor la dinámica de su pasado, analizando cada detalle y buscando pistas que validen la perspectiva de la periodista. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis exhaustivos y teorías cada vez más elaboradas. Algunos usuarios han compartido sus propias experiencias personales y perspectivas sobre las complejidades de las relaciones sentimentales en el contexto de la fama y la exposición pública, creando un diálogo muy interesante y a menudo revelador que trasciende el caso particular de Can y Demet. Es importante recordar, queridos amigos, que en el mundo del espectáculo, la información a menudo llega de forma fragmentada, teñida por los intereses de quienes la difunden y sujeta a múltiples interpretaciones. Gulden Yaman, al ser una periodista experimentada y con una reputación de rigor, probablemente tiene acceso a información que el público general no posee, a testimonios de fuentes cercanas o a una comprensión más profunda de las dinámicas internas de la industria. Sin embargo, sus palabras, por más reveladoras y penetrantes que parezcan, representan su punto de vista, su análisis personal de la situación, basado en las evidencias que ha recopilado. No tenemos la verdad absoluta, la respuesta definitiva, pero sí tenemos pistas valiosas y reflexiones profundas que nos invitan a pensar más allá de la superficie y a considerar las múltiples capas de una historia. Lo que resulta especialmente intrigante de la intervención de Gulden es la forma en que manejó el tema. No buscó ser sensacionalista ni alimentar polémicas vacías, sino más bien aportar una perspectiva que, según ella, había estado faltando en el relato público. Es como si hubiera querido corregir una narrativa simplificada o simplemente añadir un capítulo más complejo y matizado a la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que muchos creían conocer por completo. Y es precisamente esa complejidad, esa invitación a una lectura más profunda, lo que hace que su declaración sea tan fascinante y genere tantas preguntas. Pensemos en las implicaciones de lo que Gulden pudo haber dicho o insinuado. Si la relación tuvo dificultades significativas que no se hicieron públicas, ¿qué nos enseña eso sobre la naturaleza de las relaciones sentimentales cuando están bajo el constante escrutinio de los medios y del público? Nos recuerda de manera contundente que incluso las parejas que parecen perfectas en pantalla, que irradian amor y complicidad, pueden enfrentar desafíos internos monumentales en la vida real, desafíos que a menudo son invisibles para el ojo externo. Y que la fama, si bien puede ser un gran impulsor de carreras y un amplificador de la felicidad compartida, también puede convertirse en una carga pesada, una presión insoportable para cualquier relación, por muy sólida que parezca. Por otro lado, sus palabras podrían ser interpretadas como una invitación a ser más comprensivos y empáticos con las celebridades. A entender que al final del día,
son seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas internas y sus propias vidas privadas, incluso si una parte considerable de esa vida se desarrolla bajo el microscopio de la opinión pública. La presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas de millones de personas, puede ser agotadora y tener un impacto significativo en las relaciones personales. La explosión de Gulden Yaman, o mejor dicho, su revelación matizada, nos invita a reflexionar sobre varios puntos clave que van más allá del caso particular de Khan y Demet. Primero, la inherente complejidad de las relaciones sentimentales, una complejidad que se multiplica exponencialmente cuando están bajo el foco de la atención mediática y la presión pública. Segundo, la persistente diferencia entre la imagen pública cuidadosamente orquestada de una pareja y la realidad, a menudo más cruda y desafiante, de su dinámica interna. Y tercero, el papel fundamental que juegan los periodistas, los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de narrativas sobre la vida de las celebridades. Narrativas que a menudo simplifican o distorsionan la verdad para ajustarse a formatos más digeribles o a agendas específicas. Para aquellos que siguen de cerca la carrera de Khan Yaman y Demet Özdemir, tanto individualmente como en su pasado conjunto, estas declaraciones de Gulden Yaman añaden una nueva capa de entendimiento. Una perspectiva que invita a revisar el pasado con otros ojos. Quizás ahora miren sus entrevistas pasadas, sus fotografías juntos, sus interacciones públicas con una perspectiva diferente, más crítica y analítica. Quizás se pregunten qué significaban realmente ciertas sonrisas, ciertos gestos, ciertos comentarios enigmáticos, cuando la sombra de la fama y de las expectativas masivas estaba presente. En definitiva, Gulden Yaman, con su habitual agudeza periodística y su audacia para abordar temas delicados, ha logrado reavivar la chispa del interés en la relación de Khan y Demet. Sus palabras no han sido una simple crónica de eventos pasados o una recopilación de chismes, sino una invitación a la reflexión profunda, a la especulación fundamentada y al debate constructivo. Y eso, señores y señoras, es precisamente lo que hace tan apasionante y cautivador el mundo del espectáculo, un universo donde las historias personales se entrelazan con el drama colectivo. Así que, para resumir un poco todo este torbellino de información, análisis y especulaciones, Gulden Yaman ha hecho unas declaraciones que, si bien no detallan explícitamente un conflicto concreto, una ruptura escandalosa o una infidelidad específica, sí sugieren fuertemente que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir tuvo aspectos ocultos o malinterpretados por el público y por los medios. Insúa que la imagen idílica y perfecta que muchos admiradores tenían de ellos pudo haber ocultado desafíos internos, presiones externas y complejidades propias de la vida, tanto personal como profesional, que finalmente impactaron el curso de su relación y contribuyeron a su desenlace. Ahora, la pelota está en su tejado, queridos espectadores. Ustedes, nuestra valiosa comunidad, son quienes tienen la última palabra en este fascinante debate. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Gulden Yaman? ¿Creen que hay algo más allá de lo que se ha dicho públicamente sobre la relación de Khan y Demet, algo que Gulden ha logrado vislumbrar? ¿Cómo creen que la fama, la presión mediática y las exigencias de las carreras artísticas afectan realmente a las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus pensamientos, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Déjenme saber lo que piensan. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, revelador y valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese gesto de apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mantener la motivación y a traerles más contenido de calidad, análisis profundos y noticias exclusivas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Khan Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente apasionados del mundo del espectáculo turco y de las historias que lo rodean. Corramos la voz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Cada vídeo es una nueva aventura. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por los secretos y los misterios del entretenimiento. Ha sido un placer estar con ustedes, compartir esta intrigante noticia y abrir este espacio de reflexión conjunta. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, por supuesto, más contenido emocionante. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.